Hola jóvenes, bienvenidos a la segunda clase. En este video vamos a crear lo que son las fórmulas para darle lo que es vida a este proyecto de control de inventario. Bien, entonces en esta primera parte vamos a crear lo que es la fórmula para existencia, ¿verdad? Creo que está mal escrito lo que es existencia. Ahí está. Entonces, ¿de, de qué forma calculamos lo que es la existencia? O sea, la existencia es lo que existe de productos en el inventario, ¿verdad? Es la cantidad de productos que existen en el inventario, ¿verdad? Si no hay existencia, pues no hay producto, ¿verdad? Y si pues el inventario aumenta, la existencia va a aumentar. Y entonces vamos a escribir igual, para escribir una fórmula, al inicio siempre escribimos igual, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la barra de fórmulas, se va agregando lo que es la fórmula, ¿verdad? Sus respectivos caracteres. O también puede ser, ¿verdad? Más, que es lo mismo que igual, pero en este caso vamos a escribir igual. Y vamos, ¿cuál va a ser la fórmula? La existencia va a ser igual a cantidad de entrada menos, ¿verdad? El símbolo menos, cantidad de salida, ¿verdad? Le damos Enter y automáticamente pues nos genera, ¿verdad? Lo que es la existencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo, nos posicionamos en la parte inferior de la celda. Cuando toma el símbolo de un más y puntero del mouse, lo arrastramos hacia abajo de la fila 20 en este caso, ¿verdad? Y automáticamente pues tenemos lo que es la fórmula de existencia. ¿Cuál sería la fórmula de existencia en este caso? Se la voy a escribir en un documento. Entonces, la parte de, en este caso, existencia va a ser igual a cantidad, ¿verdad? Cantidad de entrada menos, ¿verdad? Menos la cantidad de salida. Entonces, así nos quedaría lo que es la fórmula para calcular lo que es la existencia, ¿verdad? Cantidad de entrada menos cantidad de salida. La fórmula de calcular lo que es la existencia en el inventario, ¿verdad? Bien, esto vamos a marcarlo en negrita para identificarlo, ¿verdad? Que es una existencia, ¿verdad? Un poquito más grande, en negrita, listo, ¿verdad? Bien, ahora la fórmula para calcular lo que es la cantidad, ¿verdad? Cantidad de lempiras, por ejemplo. Siempre vamos a escribir lo que va a ser igual, ¿verdad? Igual o más, que es lo mismo, ¿verdad? Escribimos igual. ¿De dónde sacamos lo que es en total cantidad de lempiras? Va a ser por precio unitario, ¿verdad? Precio unitario por, escribimos el asterisco, ¿verdad? O estrella, símbolo estrella, por existencia en este caso. Le vamos a dar un enter y ahí está. Automáticamente me generó lo que es la fórmula, ¿verdad? Y me calcula todos los, lo que es el precio unitario, ¿verdad? Por la existencia. Le damos un enter y listo. Entonces vamos a copiar la fórmula, la vamos a arrastrar hacia abajo. Y listo, ahí nos quedaría lo que es, vamos a hacer un poquito más grande esto, ¿verdad? Nos queda lo que es total cantidad de lempiras. Por ejemplo, si la cantidad de entrada le damos, por ejemplo, 5, va a aumentar la existencia. Y si aumenta la existencia, entonces va a aumentar la cantidad en lempiras. Por ejemplo, vamos a ingresar a otro producto. Si ustedes se fijan, automáticamente, teclado del me dice 350, ¿verdad? Si yo le digo 0 aquí, se me mueve lo que es la fórmula de existencia y la fórmula de cantidad de lempiras. Pero en este caso, la entrada, por ejemplo, fueron 10 teclados de él y me aumentó la existencia, ¿verdad? Y acá, total cantidad de lempiras, igual me movió lo que es la cantidad, 3.500, ¿verdad? Por ejemplo, si ingresamos otro producto,
monitor que vale 3.500, ¿verdad? Supongamos que son 15 unidades, ¿verdad? Que ingresaron. Si ustedes se fijan ahí, aumentó la existencia del inventario y me aumentó lo que es total cantidad de lempiras. Y acá abajo se va sumando automáticamente. Miren lo que tengo en existencia en la empresa, ¿verdad? Será un poquito más grande para que lo puedan identificar. Y también como si existe, por ejemplo, una salida, igual la va a reflejar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 5 computadoras HP. Por ejemplo, si vendemos, por decir así, 2 computadoras, la existencia se bajó a 3, ¿verdad? Y disminuyó también la cantidad en la empira, ¿verdad? Si supongamos que solamente es una, ustedes pueden ver de que se va moviendo la existencia y se mueve la cantidad en lempiras también, ¿verdad? Igual lo mismo pasa con el teclado, los teclados Dell. Es decir, así, tenemos una compra, ¿verdad? Ingresaron 10 teclados, pero podemos vender, por ejemplo, 2, ¿verdad? Y ahí se está moviendo lo que es la cantidad también de existencia y cantidad de empira, ¿verdad? Supongamos de que este teclado, por ejemplo, fue vendido por otro vendedor, ¿verdad? En otro mes, en otro año, ¿verdad? Y fue vendido en San Pedro Sula. Este monitor Dell lo vendió otro vendedor, ¿verdad? Fue en marzo de 2021, por ejemplo. Y fue vendido en la tienda de Yoro, ¿verdad? Aquí le vamos dando un poquito más de vida a lo que es el cuadro, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula entonces para calcular total cantidad de lempiras? Vamos a escribirla aquí en la hoja de Excel, perdón, la hoja de Word, para que la tenga. Entonces va a ser igual, ¿verdad? Va a ser igual a existencia, ¿verdad? Perdón, sería precio unitario por, en este caso por, ¿verdad? Existencia, ¿verdad? Ese sería el cálculo para sacar lo que es total cantidad de lempiras, ¿verdad? Total cantidad de lempiras va a ser igual a precio unitario por existencia. Y la anterior, pues, existencia es igual a cantidad de entrada por, menos cantidad de salida. Cantidad de entrada menos cantidad de salida, ¿verdad? Bien, ahora vamos a calcular lo que va a ser la multiplicación de existencia, y para eso vamos a utilizar lo que es una función. La función llamada función sí, ¿verdad? En este caso, déjenme buscarla en lo que es el manual que les compartí la vez pasada. Vamos a buscar la función sí. Aquí está la función sí. ¿Qué hace y para qué nos sirve la función sí? Pues evalúa una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otro valor si la condición es falsa. Esta es su sintaxis, la forma de escribirla. Sí, ¿verdad? Escribimos la condición, valor verdadero, ¿verdad? Y valor falso, ¿verdad? Y después la condición siempre va a ser obligatoria, ¿verdad? Y la condición va a ser la que va a evaluar si el valor es verdadero, ¿verdad? Si la respuesta es verdadera o va a ser falso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo que es la función sí dentro de este cuadro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular, por ejemplo, si la existencia es menor a 5, ¿verdad? Si la existencia es menor a 5, me va a definir que la existencia es poca, ¿verdad? La existencia es poca o es mínima. Si en caso de que la existencia sea mayor, ¿verdad?, a 5, entonces va a decir que la existencia es suficiente. Esto es para notificarle al vendedor o al usuario de que nos estamos quedando sin productos o que hay productos suficientes en inventario. Entonces, ¿cuál es la forma de escribirla? Siempre hay que escribir una fórmula
pues siempre que vamos a escribir una fórmula, escribimos igual, ¿verdad? Igual. En este caso, vamos a decirle si, ¿verdad? En mayúscula, abrimos paréntesis, ¿verdad? Si la existencia, por ejemplo, si la existencia es mayor, por ejemplo, es mayor, supongamos que es de 5, vamos a ver, de 5, es mayor a 5, punto y coma en este caso. En alguna versión de Office solamente van a escribir comas, ¿verdad? Si no le acepta punto y coma, si tiene un error, entonces van y le dicen coma nada más. A veces por la configuración del Office, en la parte de la configuración regional de pan de control o del sistema operativo puede variar, ¿verdad? Entonces en este caso a mí me lo acepta con punto y coma, ¿verdad? Entonces aquí escribí la condición, ¿verdad? Aquí ya escribí la prueba lógica. Ahora, ¿qué sigue? Aquí es la prueba lógica, ¿verdad? Después del punto y coma sigue lo que es el valor verdadero y después el falso, ¿verdad? Entonces, si la existencia, ¿verdad? Si la existencia es mayor a 5, entonces con comilla doble, ¿verdad? Con comilla doble vamos a escribir existencia normal, por ejemplo. Normal, vamos a cerrar comillas, ¿verdad? Y punto y coma para escribir el valor falso. En este caso, pues va a ser el caso contrario, ¿verdad? Entonces nos dice que si existencia, ¿verdad? Nos dice que si existencia es mayor, ¿verdad? Es mayor a 5, nos va a lanzar un mensaje que diga existencia normal. Caso contrario, que la existencia sea menor, ¿verdad? Sea menor a 5, entonces va a decir un mensaje que diga poca, siempre mayúscula, poca existencia. Cerramos paréntesis, ¿verdad? Y como hemos abierto, perdón, cerramos comilla, ¿verdad? Cerramos comilla, abrimos comilla, cerramos comilla. Y como hemos abierto un paréntesis acá al inicio, vamos a cerrar al final, porque esto es una función, ¿verdad? Es como una función matemática. Entonces le damos Enter. Y si ustedes se fijan ahí, me dice que hay poca existencia. ¿Por qué hay poca existencia? Porque aquí tenemos existencia de 4 para la computadora tenemos una existencia de 4, ¿verdad? Porque la función dice de que si la existencia es menor a 5, es mayor a 5, perdón, va a ser existencia normal. Caso contrario, que sea menor, ¿verdad? A 5 va a ser poca existencia. Le damos Enter y se está cumpliendo, ¿verdad? La función. Ahora si arrastramos esta función hacia abajo, para no crear de nuevo esa función, está aquí nomás, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿verdad? Acá me está diciendo, ¿verdad? En la segunda me dice de que la existencia es normal, ¿verdad? O puede ser mejor, existencia suficiente, vamos a ponerlo. Existencia suficiente, vamos a poner. Suficiente. Y vamos a arrastrar la fórmula de nuevo. Vamos a copiar la fórmula, ¿verdad? Ahí está. Hacemos un poquito la columna más ancha, ¿verdad? Si ustedes se fijan, como aquí la existencia es mayor a 5, tenemos 8, entonces me dice existencia suficiente, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan acá, yo tengo 0 en todas estas acá, tengo 0, ¿verdad? Y no se cumple, ¿verdad? No se cumple, me dice existencia, hay poca existencia, ¿verdad? Pero podría dejarle, ¿verdad? Un valor, ¿verdad? Un valor que, por ejemplo, que me diga, vamos a ver, que me diga 0, por decirlo así. Voy a ver aquí si se puede hacer. No me deja. La dejamos así entonces, ¿verdad? Entonces, si ingresamos, por ejemplo, a otro producto, vamos a ingresar a un producto NASA Trooper, marca Trooper.
supongamos que vale 250 lempiras, la cantidad de entrada tenemos 60, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá se movió. Se movió. Si tenemos 0, poca existencia. Si le coloco 60, ¿verdad? Me va a mover a existencia suficiente, ¿verdad? Y la existencia me la calculó y me calculó lo que fue la cantidad de lempiras, ¿verdad? Que fueron 60 tenaza, ¿verdad? Por 250 lempiras. Entonces fueron 15.000 lempiras, ¿verdad? Y seguramente que este fue vendido por José, ¿verdad? En abril 2022, en la tienda de Seiba. Listo. Esta sería la fórmula entonces para calcular lo que es la existencia, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver que si vendemos, por ejemplo, vendemos 64, ¿verdad? Pero 54 o 56, por ejemplo, se va a mover la cantidad de existencia, ¿bien? Y ahí cambió también lo que fue su mensaje de notificación de existencia, ¿verdad? Guardamos. Ahora vamos a calcular, vamos a sacar la fórmula. Antes de eso les voy a dar la fórmula para hacer lo que es calcular lo que sería pues notificación de existencia. ¿Cuál va a ser la fórmula? Entonces voy a escribir aquí notificación de existencia. Va a ser igual, ¿verdad? Igual. Y voy a copiar lo que es en este caso, por ejemplo, si la existencia es mayor a 5, entonces va a ser existencia suficiente. Caso contrario, entonces va a ser poca existencia. Esta sería la fórmula para voy a quitar esto de aquí. Oh, está bien ahí. Existencia. ¿Verdad? Entonces sería la fórmula para calcular lo que es notificación de existencia. Vamos con la siguiente ahora, que va a ser notificación de ingreso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo ingresos, ¿verdad? Estos son los ingresos. Podemos poner aquí que estos son ingresos también, ¿verdad? Será un poquito más alta la columna, ¿verdad? Entonces, lo que quiero saber aquí, notificación de ingresos, que si tengo menos de 5.000 lempiras, ¿verdad? De 5.000 lempiras, los ingresos van a ser bajos, ¿verdad? Si los ingresos son mayores a 5.000 lempiras, los ingresos van a ser altos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Siempre escribimos igual y escribimos la función si, ¿verdad? En este caso si, haríamos paréntesis, ¿verdad? Y voy a decirle si total cantidad de ingresos, ¿verdad? Es mayor a 5.000, mayor a 5.000, entonces voy a decirle un mensaje entre comillas, pero antes divido lo que es la prueba lógica. Esta es la prueba lógica, ¿verdad? Esta es la prueba lógica. Total cantidad de ingresos, si es mayor a 5.000, entonces divido la prueba lógica, punto y coma, abro paréntesis para escribir un valor verdadero, ¿verdad? Si es mayor a 5.000, entonces va a ser ingresos altos, por decirlo así. Cerramos paréntesis, ¿verdad? Comillas, porque he abierto comilla acá y debo cerrarlo hasta el final. Ahora voy con el valor falso, ¿verdad? Punto y coma, y
Si los ingresos son bajos, de 5.000, ¿verdad? Entonces va a decir ingresos bajos, ¿verdad? Cerramos comilla y cerramos paréntesis, porque acá abrimos el paréntesis anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar el paréntesis en esta parte y le damos un enter, ¿verdad? Y ahí pueden fijarse ustedes, ¿verdad? De que tenemos ingresos altos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 60.000 lempiras, ¿verdad? Porque la fórmula es que si los ingresos son mayores a 5.000, los ingresos van a ser altos. Y si los ingresos son menores, va a ser ingresos bajos, ¿verdad? Entonces vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. ¿Verdad? De esa forma estaría entonces la función cumpliéndose, ¿verdad? Entonces, en este caso me dice que los ingresos, en la segunda me dice que los ingresos son bajos, porque nada más tenemos 2.800 lempiras en ingresos, ¿verdad? Me dice que los ingresos son bajos, ¿verdad? Y acá los demás me dice que son bajos también porque están en cero, ¿verdad? Ya esos, ¿verdad? El 3, ¿verdad? El 4, tan alto, porque tenemos 52.000 y 15.000, ¿verdad? Entonces esa sería la fórmula, ¿verdad? Les voy a escribir cómo está compuesta esta fórmula, notificación de ingresos. Entonces notificación de ingresos va a ser igual, ¿verdad? Va a ser igual a por ejemplo, esta se llama la K7, voy a escribir el nombre de la fórmula aquí. Total cantidad, lempiras, ingresos. ¿Verdad? Entonces, notificación de ingresos es igual si total de cantidad, lempiras, ingresos es mayor, ¿verdad? Es mayor a 5.000, ¿verdad? Entonces los ingresos van a ser altos. Caso contrario, o sea, si los ingresos son abajo de 5.000, entonces van a ser ingresos bajos, ¿verdad? Esa sería la fórmula y este cuadro pues ya quedaría listo para que ustedes ya puedan utilizarlo en control de inventario. Guardamos y salimos, ¿verdad? Listo, entonces nos vemos hasta la próxima. Saludos.